Presentamos Trocha Abierta. Buenas tardes, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva cita acá en nuestro programa Trocha Abierta. Hoy, como siempre, con nuestros invitados, nuestros panelistas de siempre, por supuesto, Agustín Sosa Peñalba, el presidenciable. Buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa y de Trocha Abierta. Buenas tardes. ¿Cómo está, mi querido Martín González? Buenas tardes, don Hugo. Buenas tardes, Agustín. Y encantado de compartir un nuevo día con ustedes de opiniones y con esta respetada audiencia. ¿Y quién les habla? Hugo Santaromita. Hoy, bueno, con muchos temas que compartir con todas y todos ustedes. Por allí estaba leyendo una noticia sumamente importante que señala que más de 300.000 panameños podrían entrar en cuarentena, lo cual sería un duro golpe para la economía del país. Otro golpe más para la economía del país. Aquí señala que, por ejemplo, el Omicron tiene la capacidad de doblar su contagio cada 2 o 3 días, salvo que esto en el día de ayer se refiere este comunicado, ese doblaje de cifras no se había dado y fácilmente podríamos rondar los 25.000 a 30.000 casos. Pero lo más notable de todo esto es que el número de contagios, que es un dato de suma importancia, tiene otra importancia y es el ausentismo laboral. Con la cantidad de casos activos que se tiene hoy en día, significa que se podría tener más de 300.000 panameños en cuarentena con una gran afectación de la economía del país. Yo siento que el espíritu de esta comunicación es el llamado que se hace a la parálisis económica que vive el país, justamente y precisamente por la cantidad de parados que hay laboralmente o de alguna manera o en su defecto aquellas empresas que han bajado notablemente su productividad debido a que han tenido que mandar a sus empleados, a sus colaboradores, a sus casas para hacer un teletrabajo. No es lo mismo nunca estar trabajando desde casa a distancia que estar haciéndolo directamente en el sitio de trabajo. No sé qué opinan ustedes al respecto, pero esto no avisora unos buenos meses en los próximos que están por venir, ¿no? Mira, yo en lo personal yo creo que el virus existe, eso es indudable. Lo que yo no creo es la manipulación. Te soy bien sincero, esa es mi posición. Más aún con este tema de los contratos de Minera Panamá, este tipo de cosas, que lo que más entretiene a nosotros es el tema del COVID, porque eso es lo que se habla todos los días. Más allá de poder pensar un poquito sobre temas como la minería, por ejemplo. Entonces, yo nunca he negado el virus. Que hay que cuidarse, yo siempre digo lo mismo. Yo soy un hombre que estoy expuesto siempre, más que todo cuando estoy en aviones, estoy expuesto. Estamos encerrados 100 y pico de personas, pero yo honestamente a este gobierno, esta es mi posición, y espero que se respete, no le creo nada al gobierno, no le creo nada. Honestamente no le creo esas cifras de que hay una ola de gripe. Yo sí te puedo creer porque yo fui víctima de eso, de la gripe, que incluso ustedes saben que a mí me detectaron COVID con un antígeno y 4 horas después me hice un PCR que supuestamente es más efectivo y salió negativo. Y cuando yo llamé al ministerio para decirle esto, porque ellos me dijeron, si aquí está el reporte de la clínica privada donde usted ya tiene esto negativo. Le digo, entonces esto es como un buen médico y un buen hospital. Cuando tú sales, el doctor te dice, voy a hacer unos exámenes hoy, si todo sale bien, te puedes ir hacia tu casa. Bueno, no sé por qué no me libera. Me dijeron estas palabras concretas. No podemos, porque tenemos que usar como base primaria el sí o el positivo del antígeno, pero mayor es el PCR que el antígeno, tiene mayor credibilidad, aunque yo tampoco creo en eso. Sin embargo, me daron como estadística, uno más dentro de la fila, porque le interesa que haya tanta cantidad de gente por varias razones. Esa es mi posición. Bueno, pero esto no viene de parte del gobierno tampoco. Esta noticia no viene precisamente redactada por el gobierno. A ver, no, pero sale la información original, sale del gobierno. Eso no, ellos no pueden inventar una cosa. No, eso sí, claro. Miren, señores,
esto, digo, yo respeto las opiniones de todo el mundo, con razón o sin razón. Esto es como decía Voltaire, ¿no? Daría hasta la última gota de mi sangre por el respeto a la opinión de otros. Pero lo cierto pues que esto no es un problema de Panamá, ni del gobierno de Panamá, y definitivamente que en función de lo que dispone el artículo 109 de la Constitución Política del país, le corresponde al Ministerio de Salud velar por la salud pública. Y es el llamado al decir e informar que lo que está ocurriendo en medio de una pandemia que azota al mundo. Lo cierto es pues que el día 13 de enero hubo 9.074 contagios y 7 fallecidos. El 15 hubo 8.902 contagios y 11 fallecidos. El 17, 5.468 y 7 fallecidos. El 18 de enero, 11.519 contagios y 4 fallecidos. Y el 19 hubo 10.700, o sea, ayer, 10.763 y 8 fallecidos. El número de fallecidos se ha venido incrementando. Es que por ahí es donde yo lo veo, por ahí es donde yo lo veo, no porque el gobierno y esto y aquello, no es que... ¿Qué ocurrió en México? En México las aerolíneas mexicanas tuvieron que frenar porque los pilotos tenían COVID y no podían volar de esa manera. Igualmente ocurrió con aerolíneas norteamericanas. En Nueva York se disparó los contagios en un día de un 3% a un 73%. Entonces digo, esto es un hecho real. Además de uno que tiene contacto con trabajadores. Yo tengo contacto con trabajadores a diario y esto es un hecho real y cierto que esto se está dando. Entonces yo, más que un tema de invención, digo, sí, el SARS es una variación de una gripe, pero una gripe agravada y una gripe que hay que atacar con tiempo. Yo te puedo decir que en mi casa, al igual que Nicola, en estos días coincidimos, yo tuve que mantener un nivel de aislamiento porque mi hija mayor, por un hecho que ocurrió el pasado 1 de enero en la barriada, de alguna manera lo contrajo. Y efectivamente ella se hizo un antígeno, el cual le salió negativo, y producto de eso le permitieron la entrada a un hospital que hay en la barriada. Y la atendieron y le mandaron medicamentos, entre ellos antibióticos, que le ayudó a su asunto y tema para la fiebre. Pero yo te puedo decir que casi específicamente en Alemania están desechando los antígenos con respecto a para poder verificar si existe o no Omicron, porque no les está resultando los antígenos para detectar el Omicron y están utilizando los PCR. Entonces, el virus que ha venido mutando tiene algunas situaciones en las cuales pues se está dando, y no solamente en Panamá. Así que desde mi punto de vista, definitivamente que más que un hecho de creer, pienso de que hay una serie de hechos que son inobjetables, que no solamente pasan en la República de Panamá, sino pasan en otras latitudes del mundo, lo cual me lleva pues que esto es un hecho cierto. Ya, ahora bien, el Omicron al final de cuentas va a llevar a la no intención del gobierno de prevenir y va a obligar en algunos casos, como ya le escuché al presidente de la Asociación de Dueños de Restaurantes, que hay restaurantes que han cerrado porque su gente estuvo contagiada en su inmensa mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú estás mandando a la gente a trabajar y este está contagiado, al final contagia a todo el mundo y al final el Omicron va a obligar a cerrar. Claro, por supuesto. Sí. Ahora, buenas tardes, Nicola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. De acuerdo, Martín, que esto, bueno, como de la forma que se está poniendo, esperemos que no tenga que cerrar, pero el contagio es como dice Martín, es que está obligando a las personas a que, si no lo cierran por un lado, se cierran por el otro. Si no lo cierran por un lado, lo cierran por el otro. Por ahí leía declaraciones del doctor Fernando Castañeda, que decía que hay gravísimos errores que se están cometiendo dentro del sistema de salud. Como es, por ejemplo, no dar suficiente mascarilla de estas llamadas KN95 al personal de salud y a los administradores en los hospitales. Y yo creo que por ahí incluso están surgiendo los contagios, porque él dice que se mantiene la consulta externa abierta al 100%. Y él señala que es un error, ya que allí se pueden estar contagiando personas en las propias citas, mezcladas con síntomas respiratorios, ¿no? Y él dice que esas medidas de restricción no deben ser prioridad, sino las de prevención. Y en eso, pues, se ha bajado la guardia, ¿no? Eso es lo que dice el doctor Fernando Castañeda. Yo sí creo que es un tema más que de restricción, de prevención. Como lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, Nicola, Agustín.
Martín. Es decir, si tú no tienes una conducta de prevención, ¿de qué te va a valer la restricción si al final te vas a contagiar? ¿No? Sí. Eso es precisamente lo que hemos sostenido desde hace mucho tiempo. Con prevención se puede lograr cualquier otra cosa. Lo que más preocupa de todo esto es el ausentismo laboral, y eso es digamos, el espíritu de ese artículo que estaba leyéndoles al principio, que tiene que ver con la desaceleración económica. Sí. Entonces, yo no puedo pensar que hay un gobierno solamente interesado en que haya desaceleración económica, tampoco, ¿no? Es decir, la desaceleración económica es una realidad palpable y latente de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Entonces, esa es la situación. No sé qué opinan Mira, ustedes. se siente que, bueno, acá en Chitré, las personas están evitando salir mucho. Eso hace que no vayan a los comercios, a muchas cosas, y baja todo, ¿no? Pero no hay como responsabilidad de personas que han estado en contacto y que tienen conocimiento de que han estado en contacto y no hacen su aislamiento adecuado. Y de acuerdo contigo, Hugo, que esto de qué sirve si la prevención, si uno después viene a otra persona y no le importa, se queda callada, no dice nada por temor, por rechazo, por cualquier cosa, y entonces tú no sabes y estás ahí y también pues quedas contagiado. No hay esa docencia de No, pero es que donde el gobierno debe poner el ojo, poner la lupa, es en todas esas reuniones masivas que están teniendo lugar sin mascarilla, sí. a la volandera. Mira, mucho bailoteo, Mucho bailoteo. mucho bailoteo, pero muchas cosas, pero mucha feria, Nicola, mucha feria. Oye, mucha yo no feria. sabía que Exacto. Entonces ellos están diciendo, si tú analizas una resolución ilegal que tiene el Ministerio de Trabajo, donde suspende términos judiciales con una resolución, lo cual es tan ilegal como cuando Mireya suspendió los efectos del contrato ley con Panama Ports a través de una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias. Entonces, si tú analizas para el fin de evitar las aglomeraciones en la institución del Ministerio de Trabajo, se hace necesario suspender los términos y por ende no se procederán con el término de huelga, con el término de los pliegos, con el término de esto y de aquello, lo cual es una arbitrariedad, ¿ya? Está diciendo entonces, pero por otro lado, el Ministerio de Salud te aprueba la Feria de las Flores, te aprueba la Feria de Chiriquí, te aprueba la Feria de San Sebastián de Ocoa. Ahí no hay aglomeraciones, no son las mismas aglomeraciones. Es lo mismo, Estados exactamente. Unidos te pone como uno de los países también de los 22, 24 países de más alto riesgo para que sus ciudadanos no viajen a Panamá. Eso salió publicado ayer. Sí. Y ahí sí nos afecta también con el turismo, que el gobierno lo tiene como El Salvador. Pero Martí, es lo que tú dices, mucha feria. Eso es una cosa que se puede restringir para evitar, o sea, pienso, yo no es que conozco tanto del tema, pero tenemos que cuidar más que todo el comercio que es necesario, en los negocios que son asistidos, para que no tengan ese bajón nuevamente por los contagios por feria. O sea, yo prefiero cerrar, no dar permiso para hacer ninguna feria, ningún carnaval. Y que se mantengan abiertos los negocios, de alguna manera. Que se mantengan abiertos los negocios, poner personal de salud. Bueno, ellos están trabajando mucho, si tienen, o contratar personal, que no hayan coimas ni nada en esos contratos, pero hacer las cosas bien y poner como si fueran
inspectores pues en los supermercados, a personas que no están guardando la distancia, etcétera, como para darle apoyo de salud y docencia a los comercios, me explico, porque ayer le pregunté a un amigo que administra un restaurante muy bonito, recién abierto, y bueno, dice que ha estado muy baja la asistencia durante 2 semanas al día de ayer. Correcto, y me dice, correcto. la gente está guardada. Y es lo que me dice la persona en la farmacia, es lo que me dice la persona en el supermercado. La gente está guardada, pero de nada sirve si tenemos el bailoteo. No, cancelaron no sé cuántos eventos, pero dejaron el evento más grande. Acá en Chitre dejaron el evento más grande, se canceló porque, bueno, pues era en un lugar donde no podía el tipo orinar agua bendita. Claro, claro, claro. O sea, disculpen la expresión, no es que tampoco, pero también tienes que cancelarlo. Y el otro punto donde le voy, que Martín, para ver qué me dices, voy a usar este caso. Yo estoy diciendo que la gente, es un hotel. El hotel tenía fiesta de... ¿Qué pasó últimamente? Hubo una fiesta donde la gente amanecía. No me acuerdo, algo pasó. Año Nuevo. Sí. Año Nuevo. Cállate como tanta esa cabeza. Está retrasado, está retrasado. Atrasadísimo. Año Nuevo. Cancelaron todos los eventos que habían chicos que por todos lados, pero dejaron el más grande que tenía en 2 salones. Porque, bueno, ya no había que decirle que no al señor, porque ahí atienden a todas las autoridades también, ahí se alquilan salones para esto, utilizan el hotel para esto y ellos no tienen los cojones para decirle, eso a mí no me importa, se cancela el evento. En la parte laboral, Martín, aquí, ¿qué puede afectarle a las personas? Bueno, no sabemos qué tanto, pero ¿qué puede afectarle? Devuelvan el dinero si compraron, porque una era cena de gala, mira, con orquesta, con típico, con no sé qué, y el otro lado era con reguecero para los jóvenes y las cosas. O sea, ¿qué puede afectar aquí si tú haces el cierre también? Como cerraste a todos, porque tienes que dejar a la más grande, no, está bien, nada más se dejó esta. O sea, ¿qué puede afectar aquí en el negocio? Que el hotel no gane por la venta de boletos en un evento, porque está ganando en los hospedajes o en las habitaciones. Pero pienso, en mi caso, que también se tuvo que haber cancelado. Entonces, aquí es donde viene este tipo de contagio. Y solamente nos falta que digan que hay carnavales. Yo sí creo en que las actividades con multitudes, hay transmisión segura. Hay transmisión segura. No, eso es seguro, eso es seguro. Eso lo más seguro es eso. Es Pero decir, bueno, los contagios ocurren en estos encuentros masivos. mira, a mí me preocupa mucho porque, vamos a suponer, un trabajador de la construcción, un trabajador de cosas que nosotros no tenemos relación alguna. Bien, pero la plata de ellos, esa plata pasa al otro lado, pasa al otro lado, pasa al otro lado, acá, se llama, circula. Esa plata llega en algún momento a nosotros. Bien, entonces, si esas personas, sector construcción, cuando Juan Carlos Varela, está bueno, Juan Carlos Varela le paró los pagos a esa gente por no sé cuánto tiempo, tú piensas por qué estaba Panamá estancado, porque este tipo no puso la plata, paró todo y la plata no corría. ¿Y quiénes tú crees que era lo que hacía que la plata corriera? El sector de la construcción, el sector de todos los empleados. ¡Ey! La gente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar duro. ¿Me explico? Entonces, a mí me preocupa que toda esta gente están perdiendo los trabajos. El gobierno está votando gente de forma, digámosle yo, no sincera, para no usar otro término, y que lo tienen callado. Pues yo no sabía que habían votado como a 900 personas ya. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero esa es la contradicción, Nicola. O sea, un gobierno que por un lado
se aumenta las partidas, se aumenta los presupuestos y por otro lado vota a quiénes. Sí. ¿A quiénes vota? ¿A quiénes despide? O sea, a los más pendejos será, porque sí, hombre, es una canallada. Es una canallada, porque no puede ser que por un lado se aumenten todos los presupuestos, las coimas, los negociados, las partidas, las planillas, todo, y por otro lado votan a cuántos. ¿A cuántos votan? ¿A cuántos despiden? Entonces, eso es una contradicción enorme, ¿no? O sea, esto significa que es un gobierno totalmente inefectivo. Sí, totalmente inefectivo. Y nosotros vamos a terminar recibiendo ese efecto de que las personas no están facturando, no están recibiendo sus pagos como antes. O sea, la situación del comercio anda muy difícil y nosotros no le prestamos atención. Y yo quisiera como incluir esta parte, haciendo una indicación, viendo algunas cosas en YouTube de personas que hablan de inflación. Yo todavía no manejo el tema. A Agustín sí le gusta todo lo que es número y toda esa vaina. Yo no entiendo, tiene que explicarme 15 veces para poder entender que si la vaina, la hiperinflación, la cosa. Pero estaba diciendo, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, si una persona la usa mal, para poder usarla bien, tú tienes que pagarla de una vez. Si no, tú estás pagando o sea, antes de la fecha de corte. Antes de la fecha de corte, porque, exacto, gracias por corregirme. Antes de la fecha de corte, porque si no, entonces haces el pago mínimo se va todo a intereses y no nos damos cuenta y quedamos endeudados sin saberlo. Entonces, tenemos que ir organizándonos como personas individuales, siendo conscientes de que todo ha cambiado, que despertemos, que ya no podemos estar que si compra este chicle acá, este chocolate aquí, esto aquí, esto allá. No. Ahora todo tiene que ser un nuevo plan, un nuevo medimiento. O sea, ya no hay para nada. No, para nada hay, sino para lo justo. Porque que si no hay, ¿para qué? Antes que por lo menos había más movimiento, uno sabía que te podía, como le dicen, que te podía llegar un guiso por ahí. Y entonces ya tú comprabas una cosita, una que otra, pero lo que dice Martín, te va obligando a cerrar. ¿Por qué? No, ya, y tú no sabes si esto es también intencional, porque resulta irónico de que si no los meten en cuarentena, entonces la mutante es la que va a obligar a darle jaque mata a la gente porque van a tener que salir todos corriendo. Mira, es que cuando no es alfa es delta y cuando no es delta ahora es omicron. O sea, que por donde la veas, la cosa está complicada, ¿no? Y yo pregunté si de verdad eso existe y no se sabe si existe. Y lo que está diciendo Martín, de que el antígeno quizás no reconoce, puede ser cierto. Entonces no sabemos. No lo dice Martín. Martín lo leyó en informes de la gente de salud de Alemania. Gracias por corregirme. Pero bueno, a mí me preocupa las personas, lo laboral, de que, oye, un señor le pregunté, un doctor, mira, yo no estoy atendiendo porque toda la gente la he tenido que mandar para la casa. ¿Usted sabe lo que es eso? Las otras personas que trabajan ahí mismo en la clínica también se fueron por contagio y la mayoría por aislamiento, por estar en contacto, de ese contacto que no sabía. Entonces, la gente se está metiendo en la casa. Los negocios se quedan ahí. ¿Quién los va a atender? La cosa. ¡Ey! Viene la vaina, viene la cosa fea. Pero bueno, yo no sé si mi querido Hugo me puede contar algunas cosas aquí que me salgo ya del tema este de Omicron. No. Yo quiero saber, Hugo, si fue verdad que Hugo Chávez hizo un atraso en la hora de Venezuela porque él no quería estar en la misma hora de Nueva York. Sí, la hizo. Él retrasó media hora. Media hora. Ve acá, ¿eso cómo se hace? No, simplemente él acudió a los organismos internacionales y sencillamente él decretó el retraso.
El de que tú, Sí, sí, él hizo toda la vaina, pero es que esa vaina depende de un meridiano, no sé cómo. No, pero sí se puede hacer. Sí se puede, administrativamente se puede hacer. De hecho, en algún momento. Sabemos que no es esa la hora, pues. No, bueno, sí, es que la hora es nominal. La hora no es. La hora es la que tú decidas. No es porque el sol está a tal. No. Eso no tiene nada que ver. La hora es administrativa, es lo que tú decidas que es. ¿Pero por qué? Porque es así. Fíjate, sí. Claro. Esto, en algún momento Venezuela estuvo media hora retrasada con respecto a Panamá, pero lo lógico es que siempre ha estado una hora de retraso. O sea, Panamá ha estado por delante siempre una hora de Caracas o de Venezuela en general. Pero Chávez la colocó en media hora para no estar en el mismo uso horario de la zona este de los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Qué demencia, ¿no? Esta es una vaina horrorosa, pero es que él alegó que si la gente se recogía más temprano, era menos víctima de la delincuencia. Allá sí la delincuencia seguía, pero por lo menos, lo menos la gente se recogía antes y no estaba tan expuesta a la delincuencia. Él no solucionaba el problema de la delincuencia. Patrocinado por él mismo. Mandaba a recoger a la gente antes y ya, y listo, y se acabó. Y soltaba a la gente, robada. Y soltaba a la gente a la calle. Exacto. Tenía su propia banda de ladrones y toda la vaina. Oye, ve acá, entonces estaba viendo que también ese man hizo una restricción en el uso del agua, que él se tomó el tiempo en el baño, salió el video y dice, yo estuve en el baño 1 minuto para bañarse, 1 minuto para secar, 1 minuto para jabón, 3 minutos, esto es suficiente. Él quería ponerle pautas de conducta a todo el mundo. Pero él puso como parte del régimen bañarse 3 minutos al día. No, eso era un show. Eso o sea que eso fue una intención de él. Claro, es que agua es lo que sobra también allá en Venezuela, igual que acá, ¿no? Okay. Pero no, el punto no era ese. El punto era que Chávez siempre quiso ponerle pautas de comportamiento a todo el mundo, como todo autócrata, ¿no? Como todo autócrata. Es decir, él quería decir, ser rico es malo, no sean ricos, eso es malo. No, pero él era el hombre con más dinero y con más plata en Venezuela. Pues. Se robaba a manos llenas. Él y su cofradía, ¿no? Pero ser rico es malo. O sea, eso era simplemente una propaganda de tipo populista que nadie se creía. Don Hugo, aquí también siempre se habló de que Omar Torrijos era un hombre rico, millonario. Pero yo recuerdo ver morir a uno de los hijos de Omar prácticamente en la indigencia, murió en el Santo Tomás. Y yo no sé si eso sea cierto o no, lo de Hugo Enrique Chávez Frías. Hugo Rafael Enrique Chávez Frías. Hugo Enrique soy yo. Usted. ¿Sí? Me vio que son puestos que se parecen. Cuidado. A mí me dicen siempre te decía eso de Omar. Y al final yo te digo, yo conocí uno de los hijos morir en el Hospital Santo Tomás. Ya, y mayor situación que aquella casa que le quedó a la viuda doña Raquel, ahí en el área de calle 50, ¿dónde están esos millonarios? Entonces, yo no he visto tampoco esa distribución de los millones de Chávez. Bueno, los tiene la hija, mi querido amigo. ¿La hija? Lo tiene la hija. La hija se calcula que tiene más de 3.500 millones de dólares en sus cuentas en el exterior. Se calcula, eso es confirmado. No, eso está confirmadísimo. Ella vive una vida de celebridad en el exterior, totalmente, ¿no? Todo ese dinero se lo transfirió a la hija. Y de hecho, digamos que los manzanillos que pululaban alrededor de Chávez también le hicieron el favor a la hija y le transfirieron todo ese dinero en vista de que el hombre se moría, como en efecto falleció, y no falleció la fecha en que lo anunciaron oficialmente.
que dicen que murió en marzo de 2013. Chávez ya había fallecido el 28 de diciembre del año anterior en La Habana, en Cuba. Prácticamente a él lo liquidaron en La Habana, porque se ha sospechado siempre que había un plan preestablecido del régimen cubano para montar al monigote que tenemos ahorita, ¿no? Allá en Venezuela, ¿no? Que era mucho más controlable y mucho más maleable que Hugo Chávez, ¿no? Pero Chávez ya había fallecido. La verdadera muerte de Chávez fue en el año 2012, 3 meses antes de la que se anunció oficialmente. Lo que ocurrió después fue totalmente ilegal, cuando Chávez no acudió a la toma de posesión en enero del 2013, porque obviamente ya no podía, había fallecido. Entonces surgieron una cantidad de leyes sobrevenidas, unas leyes inventadas para colocar inconstitucionalmente a Maduro en el poder, como en efecto también ocurrió, cuando lo lógico hubiese sido que el presidente de la Asamblea Nacional hubiese tomado la presidencia provisional por 30 días y convocara nuevas elecciones. De hecho, el origen de Maduro es ilegal, totalmente inconstitucional, porque un presidente provisional, como lo nombró la Corte Suprema de Justicia en Venezuela, no podía lanzarse como candidato a la presidencia, como en efecto ocurrió en abril, un mes después de la muerte de Chávez en marzo de 2013. La muerte que anunció el gobierno, pues la muerte verdadera fue en diciembre de 2012. Esa es la realidad del origen ilegal. Por eso es que constantemente han llamado a Nicolás Maduro usurpador del gobierno, porque eso es lo que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela. Estamos, amén de que se sospecha de que Maduro es colombiano. Esa es la otra versión. No, jamás se ha visto la partida de nacimiento, el acta de nacimiento de Nicolás Maduro. Pero se sospecha que él nació en Cúcuta. Y además él nació en Cúcuta siendo su madre colombiana y su padre venezolano. Y la Constitución colombiana reza que cualquier ciudadano nacido de vientre colombiano en Colombia o fuera de ella es considerado colombiano por nacimiento. O sea que por cualquier vía, sea la que sea, haya o no nacido en Cúcuta, sea verdad que haya o no nacido en Colombia, nuestro estimado Nicolás Maduro es colombiano. Y la Constitución venezolana dice expresamente que no se puede tener doble nacionalidad para ejercer la presidencia de la República. Esa es la realidad en este momento. No sé si me entendieron un poco el origen de la inconstitucionalidad de Nicolás Maduro en este momento. No se oye. Alto y claro. Discúlpame, claro que sí, claro, sí, de acuerdo contigo, sí la captamos. Gracias. Yo te iba a hacer otra consulta. Yo estoy de acuerdo con las yuquitas, de comer yuquitas. El McDonald's de Venezuela vende yuquitas, pero el cálculo dice que para que McDonald's pueda tener unas papas como las que nosotros tenemos acá, tiene que ser el costo aproximadamente de $133, de que no se puede tener la papa en McDonald's. Eso es una locura. Eso es una locura. En Venezuela está todo distorsionado, totalmente todo distorsionado. No hay manera de contablemente de sacar una cuenta verdadera, una cuenta real, porque está tan devaluada la moneda que ya prácticamente esta no existe. Mira que hacían las comparaciones en imagen de cuánto representaba y que a tanto así en efectivo, vamos a poner los $200 en bolívares. Y sacaban la foto de la cantidad de bolívares, eran las montañas de bolívares para equivaler, sí, $1, una cosa así. O sea, yo pienso que bueno, pero es que a Venezuela le conviene tenerlo así. Recientemente Maduro le quitó 6 ceros al Bolívar. 6 ceros al Bolívar. Que si tú se los dejaras, más o menos el cambio con respecto al dólar sería, y escuchen esta cifra, 300
300 billones de bolívares. ¿De por qué? ¿Para dólar, comprar qué? Por Ay, dólar, por dólar. ay, O sea, esto es una barbaridad. Esto es ¿quién una maneja barbaridad. esos números? Es que nadie, ninguna empresa puede contablemente, por eso se ha dolarizado de facto la economía en Venezuela, porque nadie puede. ¿Por qué no cogieron el peso cubano como moneda legal? Porque no lo agarraron, exacto. Debieron haberlo agarrado y ya está, y se acabó. O el Yo pienso rubro que ruso, ¿por qué no lo agarraron? sí, O sí. iraní. O la corona iraní esa que hay por ahí, Exacto, exactamente. ¿por qué no agarraron esa vaina? Porque son unos vivarachos ladrones. Son unos Sí, ladrones. sí, Ellos sí. son millonarios en dólares, son unos verdaderos revolucionarios, porque han revolucionado Sí. todo, la dañaron toda, y bueno, son unos grandes revolucionarios de la destrucción. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Un No, país que, perdóname. Ellos no son mentirosos, tú me vas a perdonar, pero ellos le echan la culpa de toda esa responsabilidad es Al el imperio. imperio, al imperio, porque todo es el imperio. El imperio, si hiciste baño y si te tienes diarrea en el baño, te dieron una comida que vino del imperio que te jodió el estómago. Perdóname, hermano. claro, pero si vamos a hablar del Multimillonarios imperio, son. si vamos a hablar del imperio, entonces ¿dónde está el imperio chino que tantos ellos alaban? Bueno, Porque ¿por qué no traen esas monedas? Óyeme, Con yo no dólares. sé ustedes que ayer vieron una noticia con respecto a un puerto de la localidad donde aparece involucrado un trabajador de la ACP, 3 trabajadores portuarios, 6 miembros del servicio aeronaval Ajá. y 3 o 2 ex miembros adicionales de esa entidad de seguridad pública. Entonces, en posibles situaciones que tienen que ver con delitos contra la salud. Ajá. Entonces, tú te preguntas, y tú cuando un trabajador de la ACP, ¿qué hace un trabajador de la ACP involucrado en este tipo de situaciones cuando supuestamente los trabajadores de la ACP devengan buen salario? Hay una seguridad de la instalación portuaria. Entonces, tú te ves entonces como aquel informe de hace varios años de la Departamento de Drogas de los Estados Unidos dado al Departamento de Estado, de cómo el delito y específicamente en materia de delitos por la salud ha penetrado las instituciones de seguridad en el país. La Administración de Justicia viene siendo un hecho real hoy, porque hablamos de 6 miembros vigentes de la Aeronaval y 2 exmiembros de la Aeronaval. Hablamos de una o un miembro de la seguridad particular del puerto, que entonces la primera pregunta que tú te haces, y el jefe de la seguridad del puerto, ¿cómo permite, si es que no es él, que un inferior pueda estar en ese tipo de situaciones? Exacto. Pero tú te preguntas qué pasa con ese individuo, si está haciendo o no está haciendo su trabajo, porque es el primero, porque no puede existir nada que no tenga fiscalización. Entonces, lo cierto pues que pareciera pues que las instituciones de seguridad están haciendo un rol, pero se evidencia la penetración del crimen organizado en los estamentos de seguridad. No sé si ustedes vieron esa noticia. Yo no la vi, yo no vi que haya capturado a todas estas personas. Yo la vi. ¿Tú la viste, Agustín? Sí. Eso que dice Martín es correcto. Los estamentos de seguridad están filtrados ya por el crimen organizado del narcotráfico. Pero es que el crimen organizado está metido ya desde hace En todos tiempo. lados. No, hace rato. Hace rato. Yo voy a rescatar una palabra que dijo Martín. ¿Cómo un funcionario de la ACP que gana buen salario se mete en eso? Bueno, podemos decir por qué un político se puede robar tanta plata y millones de dólares también si tiene dinero. Exacto, quieren plata. Entonces no se trata de que si gana buen salario, sino de tu moral y tu conducta al cual tú has sido educado o que tú tengas convencimientos éticos para ti mismo. Así que si yo voy a hablar de un ACP que gana $1,200, por decir un salario promedio que puede ganar una persona allá en el canal, un político que entra al gobierno y comienza a hacer despilfarro y robos y todo lo que están haciendo, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, al final de cuentas, se trata más bien del tema moral, del tema educativo, porque aquí hay gente que han entrado, que han sido millonarios y bueno, han pasado situaciones que supuestamente se han llenado los bolsillos
y no escapa este gobierno, porque incluso hay una denuncia de Zulay que ha rodado y se ha hecho viral en las noticias, en las redes sociales, que eso no lo dicen los medios de comunicación, donde dice que hay un negociado en el Ministerio de Salud y que se están llevando un billete grueso, se están ganando más del, ya saca un cálculo, $15, una cuestión que lo ven en $80. Estamos hablando de un promedio de 60, 70, 80, 90, no, perdón, 400, 500% de cuestiones. Y todavía dice ella, y todavía no se ha acabado. Yo tengo los nombres, quiénes son los funcionarios del Ministerio. Pero no los dice. Entonces no, es que es paja, porque ella al final, con el respeto como una dama, porque la respeto como dama, exacto, solamente es prender un congo. Entonces no hablemos de que una persona del canal, hablemos de los políticos nosotros que están saqueando el país. Ahí están los ediles, los alcaldes con salarios jugosos, y encima de eso me va a decir que tú tienes $5,000, $4,000, $3,000 de salario de gasto de movilidad. Por favor, eso es más inmoral que un hombre que gana 1.200, aunque los dos casos son un delito supuesto, sí. Bueno, pero con respecto a eso, yo los invito a que lean un artículo que escribió Victoriano Rodríguez Santos en el Siglo, que dice, que se titula "No todo lo legal es moral". Y dice, entre tantas cosas, que los ediles, al igual que los diputados, se hacen o acomodan leyes de beneficio a esas estructuras, a las estructuras. Acciones perversas que parecen buenas, pero con vacíos o vicios que les permiten legalmente hacer lo que es inmoral. No todo lo legal es moral. Y efectivamente eso es lo que está pasando. Por eso digo, perdóname, Hugo, por eso digo sí, que yo escuchaba a Martín antes hablar del hijo que falleció. Yo lo conocí, al hijo de Torrijos que murió en el Santo Tomás. Yo sé que ellos, así como Martín dijo que si tú tienes prueba de que la hija de Martín, de Hugo Chávez Frías tiene esos 3.000 millones, a lo que tú dijiste, ¿qué prueba tenemos para decir si Torrijos no tuvo dinero? Así que eso es una situación donde cualquier político que está encabezado dentro de un engranaje estatal, y más aún, y tengo que decirlo porque es real lo que voy a decir, más aún siendo un ilegal dentro del Estado, porque usurpaste el Estado a través de un golpe militar y te posesionaste a través de unos sinvergüenza de 505 representantes de corregimiento para darte todo el poder por el cual hoy tenemos esa riqueza, si hay que llamarlo de esa manera, de constitución que fue hecha a la medida precisa de Torrijos. Lastimosamente, el hombre fallece en el 81 y no se pudo concretizar ese poder absoluto que le estaban dando a él. Así que de la misma manera no podemos determinar si Torrijos tenía o no tenía plata. Yo no lo puedo determinar. La mala lengua establece eso mismo. Como se establece igual que la hija de Hugo Chávez Frías tiene 3.000 millones de dólares. Entonces, no tanto usar una figura que porque el hijo murió limpio. Hay dos grandes diferencias aquí. Eso no se denigra por nada, porque la muerte no va a llegar. Pero yo digo una cosa, peor es aquel que se roba dinero del Estado para pelecharlo en su familia y en su gente, que una persona en un momento dado que entró en una ilegalidad como narcotráfico, que no se debe valorar eso como algo bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás robando al Estado panameño, tú dejas de dar educación, tú dejas de dar salud, claro, camino de penetración. Eso es peor que cualquier situación. Y ese escándalo que dijo esta Zulaiko, eso está grabado, eso es boca de ella, amparándose en un espacio donde tiene total impunidad o tiene protección. ¿Cuál es? Ella simplemente va a dejar eso ahí. Al final, ¿qué va a pasar? Como le pasó a ella cuando ella lanzó esta guerra frontal contra los extranjeros. Frontal. Y que habló de la directora de migración. ¿Qué no dijo la directora de migración? Un telefonazo cambió todo. Se quedó callada. Lo mismo va a pasar. Ahora tú lanzas una acusación tan seria del negociado de los hisopados y todavía estás diciendo, y tengo nombres de los que están pelechando de esa corrupción, ya lo dijo, en el Ministerio de Salud. Ahora, si tú me dices a mí que a niveles de los millones, ahora que ya estás hablando, que habló de 200 millones de dólares en el tema de los hisopados y de estas situaciones, si es como está diciendo ella, ahí hay pez gordo, supuestamente. Pez gordo que no tiene que ser bandos medios y bajos del ministerio.
Entonces, al final, ¿qué va a pasar con Zulay Rodríguez? Como siempre, ella explota el conco, pero no lo termina. Es una llamada telefónica y le van a decir, deja esa vaina así y no te metas. Y el silencio otorga a través de posiblemente temas de Yapi. Entonces, aquí se trata de que no hay que señalar a una persona que se metió en un acto delincuencial como el narcotráfico, que no es aceptable, y estos deshonrosos militares que deshonraron la institución y al país. Pero también hablemos de los políticos que son los mayores corruptos de este país y matan a niños, matan a ciudadanos con nuevos medicamentos, hacen un sinfín de cosas. La diferencia entre Venezuela y Panamá es que Chávez llegó por medio de la vía electoral y Torrijos no. Torrijos llegó mediante un golpe de Estado, Boris Martínez, etcétera, etcétera. Eso está claro. Y la otra diferencia. No olvidemos que Chávez también trató de llegar por la vía de un golpe de Estado. Al principio claro que con sí. Carlos Andrés Pérez. Al principio, en el año 92. Lo intentó, no pudo. Estuvo preso, pagó cárcel y después entró en las reglas de la democracia y una a una, cada una de las elecciones se las ganó. No las ganó. Esa es otra historia. Bueno, las personas que estuvieron allá, inclusive creo que Carter, en una ocasión de la Fundación de Jimmy Carter, señaló la profunda división que tiene la misma oposición y de la corrupción que se venció con el bipartidismo entre copellanos y adecos que hubo en Venezuela, generó este tipo de circunstancias y situaciones. Parte de lo que he vivido aquí también en Panamá con Omar. El chavismo no gana elecciones desde el año 2006. No, yo estoy hablando de Enrique Chávez Frías, no estoy hablando del chavismo con Maduro. No, yo estoy hablando del chavismo con Chávez. En el año 2006 se hizo un referéndum revocatorio que perdió abiertamente Hugo Chávez. Maquillaron las cifras. Todavía al sol de hoy, no se saben los resultados de ese referéndum revocatorio. Y que se cree que él perdió abrumadoramente. Él perdió y que por un poquito de margen nada para por no decir estás perdiendo popularidad. Ahora, yo no estoy de acuerdo. Él perdió la reforma constitucional de 2007. La perdió él. Perdió el referéndum revocatorio, que es una figura que está en la nueva constitución que él mismo aprobó para revocar el mandato en caso de que a mitad de camino de periodo presidencial el pueblo decida que no debe seguir el presidente. Pues obviamente a la mitad del periodo se hizo el referéndum revocatorio y lo perdió abiertamente, mi querido Martín, lo perdió. Y a partir de ahí han perdido muchas elecciones, solamente que el Tribunal Electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, pues está controlado abiertamente por el chavismo. Esa es la realidad. Yo pienso que la primera elección que Chávez participó, yo pienso que él ganó y ganó como esa sí la ganó. Esa sí la ganado, pero de ahí para adelante fue fraude electoral total. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Él ganó la del año 98, la primerita, y luego ganó una que fue para relegitimar los poderes en el año 2000. A partir de ahí no ganó ninguna. Probablemente haya ganado la de 2012 cuando él se reeligió, ¿sí? Pero que ese fue en diciembre de 2012, pero él murió, ese fue el 5 de diciembre de 2012, pero él murió el 28 de diciembre, como les había dicho minutos antes, ¿no? Esa es la realidad, querido Martín. La diferencia está en que Chávez llegó por la vía electoral, ganando abiertamente, y también porque Chávez manejó un país petrolero, cosa que había mucho dinero. No manejó Omar Torrijos. Esa es la gran realidad. Estamos hablando de un país en una época en que el barril de petróleo estaba a $100 el barril. Saquen cuenta de esto. Venezuela producía 3 millones de barriles diarios. Saquen cuenta del dinero que utilizó Chávez para comprar conciencias, para mandarle dinero a Cristina Fernández de Kirchner, a Evo Morales, al CARICOM, exactamente, a Daniel Ortega. Daniel Ortega tiene una plaza erigida en Managua, que se llama Plaza Hugo Chávez. La conozco. Por el amor de Dios. ¡Qué locura!
Está en el centro de la presidencia. Exacto. Dinero a Cuba. ¿A cambio de qué? De médicos cubanos que son sencillamente unos paramédicos. No son médicos. Ese era el gran negocio. Yo te mando médicos a Venezuela, tú les pagas y yo te quito, y yo les quito a esos médicos el 80% del salario. Ese era el gran negocio de Fidel. Díganme ustedes si Fidel no murió millonario. Total. Fidel murió millonario. Miren cómo vive el hijo Antonio Castro. El hijo Antonio Castro es una celebridad. Él vive haciendo fiestas en yates por el Mediterráneo. Ven, busquen a Antonio Castro. Busquen a Antonio Castro y vean cuál es la realidad. Claro que no vive en Cuba. Millonaria que se llenó los bolsillos con la dictadura. Claro que no vive en Cuba. Eran limpios como limpios, mano adelante, mano atrás y millonario, hermano. Por eso es que a mí me molesta cuando el año pasado a esas elecciones fraudulentas que hubo en Venezuela, se fue una comisión panameña, Kivian Panay, el otro, la hija de Manuel Antonio Noriega, a verificar las elecciones en Venezuela, y al regreso dijeron, no, eso estuvo de maravilla, ahí no hubo nada, no hubo alteración, no hubo absolutamente nada, todo es un proceso limpio y democrático. Claro, ¿cómo no va a ser limpio y democrático si todo el mundo anda con la cabeza agachada, tratando de no hablar muy alto, porque si no lo meten preso y lo torturan? Esa es la realidad en Venezuela. Esa es la realidad en Venezuela, mis queridos amigos. Lo que pasa es que creo que nadie ha querido ponerle la cascabel al gato, lamentablemente. Esa es la realidad. Y por eso conciencia se compra con dinero, mi amigo Hugo. Claro, y por eso estamos más de 6 millones de venezolanos en el exilio. Hemos, pero ustedes no son los malos, ustedes son los malos no son ellos, ustedes son los malos perversos, malos venezolanos que han salido de Venezuela. Ustedes son los perversos, ustedes son los que hacen la conspiración contra Venezuela. A ver, don Hugo, en 1998 ganó Chávez, en 1999 hubo el referendo constituyente de abril, el cual tuvo un 90% de los votantes, pero sí hubo un alto por ciento de abstencionismo. Referendo constituyente de diciembre, el 72% de los votantes aprobó la nueva constitución, lo que dio ya inicio llamado a la revolución bolivariana, ¿correcto? Correcto. En las elecciones del 2000, Chávez obtuvo el 60% de los votos frente al 37.5% de su principal contendor en ese entonces, Francisco Arias, para el mandato que inició en el 2001, ¿correcto? Correcto. En las elecciones del 2004, el oficialismo ganó 22 de los 24 estados y más del 80% de las alcaldías. La oposición se debilitó al perder 6 de las 8 gobernaciones que controlaba y la gran mayoría de las 220 alcaldías que mantenían desde el año 2000, ¿correcto? Martín, esa es la información que viene del Estado. Eso no viene del Estado, eso viene de Reuters. No me va a perdonar, pero Reuters se alimenta de lo que dice el Estado. Lo de Reuters son mongoles según Agustín Sosa. No. Así como dijeron que ganó Ardito Barleta la elección del 94 como oficial. Así que no me vengan a echar cuento aquí de que esa información sale del Estado venezolano. Yo le pregunté a Don Hugo, porque como él es venezolano, él no podía corregir esta información que la estoy sacando, vuelvo y repito, de la internet. Martín, como una cronología de las elecciones en Venezuela durante los 14 años. Digo, fraude, es Reuters. Y yo no creo que Reuters esté fundado simplemente por periodistas pagados por Venezuela. No, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. No tiene la información nada que ver. sale de allá, del Estado venezolano, y ellos se alimentan de eso para pedir la información. La información ellos son mongoles según Agustín Sosa. Ellos no como creíble. Déjame hablar, yo puedo hablar. Fue creíble por lo que la información se emanó de allá. Fue creíble, a ver que Reuters replicó una información que sale del Estado venezolano. O sea que ellos no confirman las informaciones según tu punto. Tú trabajabas en Reuters y Reuters. Pero hablemos entonces del fraude que hicieron ustedes. Yo pregunto, mamá, porque a mí me resulta difícil pensar que un periodista recibe una información, la publica, no sin antes confirmarla. Viene del Estado, el Estado más oficial. Cuando viene... usted como periodista o como yo, cuando yo recibo una información que yo tengo a mi reserva, pero déjame explicarte, que yo le pregunto previo antes de poder pero déjame explicarte, cuando viene del Estado, ¿qué vas a confirmar? Cuando viene de la agencia oficial del Estado. Punto. Venezuela tenía la agencia oficial, la Agencia Nacional Venezolana de Noticias, ABN, y de ahí salía todo.
De ahí salía absolutamente todo lo que querían que el mundo viera. Mira, en el año 2006, Chávez perdió con Manuel Rosales, con el opositor Manuel Rosales, solamente que eso no se dice, porque ya previamente en el referéndum hizo su fraude. En el referéndum revocatorio había perdido, en el famoso referéndum revocatorio de mitad de mandato. Él solamente ganó en el año 98, que arrasó en las elecciones, y en la legitimación de poderes, que fue en el año 2000, con Francisco Arias Cárdenas, que fue un ex compañero golpista de él, que se le volteó, se le puso en la acera del frente, compitió contra él, pero eso fue pura fachada, porque luego él volvió al redil del chavismo, volvió a ser amigo de Chávez. Ese año 2000, 2 años después de las elecciones en las que arrasó Hugo Chávez, en el año 2000, él volvió a ganar la relegitimación de poderes, porque una vez aprobada la constitución de Chávez, había que relegitimar los poderes. Pero a partir de allí, él no ha ganado una sola elección. Tal vez una que otra parlamentaria, tal vez una que otra de concejales, de gobernadores, pero no más que eso. No más que eso. Y la presencia de Maduro en el poder es inconstitucional, totalmente. Sí. Inconstitucional. Bueno, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Le damos gracias a todos los radioescuchas de la gran cadena exitosa por estar con nosotros en Trocha Abierta. Mi nombre es Nicola Castillero, me despido en compañía del presidenciable Agustín Sosa Peñalba, don Hugo Santa Romita y el licenciado Martín González Barría. Quedan en compañía del profesor Miguel Antonio Bernal con el programa Alternativa. A las 4 de la tarde también nos pueden ver por etvpanamá.com y en las redes de Trocha Abierta, que es en YouTube y en Facebook, que es Trocha Abierta Panamá. Que tengan muy buena tarde. Buena tarde a todos. Hemos presentado Trocha Abierta